el tema, nos vamos a meter de lleno ahora con los presos políticos, con la situación que se vive dentro del país, porque en las últimas horas, como ustedes saben, en los últimos días se ha registrado otra vez una ola masiva de detenciones en Venezuela, sobre todo antes y durante el proceso electoral del último fin de semana, no de este, sino del fin de semana anterior, y todo eso está relacionado evidentemente con las familias y con los presos políticos que ha dejado este movimiento. Vamos a mirar y escuchar este testimonio y nos metemos de lleno con nuestro próximo invitado. Soy Daniela, hija de Catalina Ramos. Ayer lunes 26 de mayo, mi madre fue detenida en Venezuela sin ninguna explicación. Mi mamá es una mujer excepcional, bióloga de la Universidad Simón Bolívar, profesional dedicado, venezolana y española, una luchadora incansable de los derechos humanos. Su vida ha estado marcada por el compromiso con la justicia y la libertad. Exigimos saber dónde está mi madre. Exigimos conocer las razones de su detención. Exigimos la libertad inmediata porque es lo justo. Si tienes información, sabes de su paradero o puedes ayudarme difundiendo este mensaje, por favor, hazlo. Cada voz cuenta. Ayuda a traer a mi madre de vuelta a casa. Bueno, ella es la hija de Catalina Ramos, otra de las personas detenidas por el gobierno de Nicolás Maduro en las últimas horas. Por eso está con nosotros José Vicente Carrasquero, matemático, analista político, compañero de Catalina Ramos en la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, al que le agradecemos muchísimo que nos dé la posibilidad de conversar con él a esta hora. José Vicente, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de hacer eh, altavoz de esta problemática que viven los venezolanos, en particular en este caso Katy Ramos, quien, como tú ya dijiste, fue secuestrada por el régimen, ¿no? Detenida es una palabra Sí. que estaría asociada a un Estado de Derecho. El problema es que en Venezuela no hay Estado de Derecho y entonces la gente es simplemente secuestrada. ¿Por qué? Porque sí. José Vicente, en principio te quiero preguntar quién es Katy Ramos, por qué razón tiene este inconveniente digamos, la justicia venezolana, por qué ella entra en este sistema de detenciones arbitrarias en el país. Mira, conozco a Katy desde hace más de 40 años en la Universidad Simón Bolívar. Katy siempre demostró un interés en lo político, la participación en los cogobiernos universitarios, la participación en la movilización estudiantil, siempre dentro de los parámetros de una democracia, dentro del respeto de las normas, dentro del respeto del Estado de Derecho, de luchar con las herramientas que un demócrata tiene para luchar. A lo largo de su carrera como biólogo, ella, por supuesto, mantuvo esta sensación o este sentido de participación política, de colaboración social, estuvo muy cercana, inclusive miembro de 20 Venezuela, y ese es su pecado como el pecado de todo en Venezuela, es distinguirse por tu capacidad de lucha, distinguirte por tu capacidad de empujar hacia adelante, hacia la lucha por la consecución de la democracia nuevamente en Venezuela, y evidentemente para un régimen como el que comanda Maduro eso es un pecado. Y ya a los 60 y tantos años de edad que debe tener Katy en este momento, que te tilden de terrorismo, de terrorista, es un exabrupto, una cuestión que no se compadece con su larguísima actuación pública, larguísima en tiempos de años, y su participación en distintas comunidades. Ella llegó inclusive a ser presidenta de la Asociación de Egresados de la Universidad Simón Bolívar. Mal puede nadie tratar de asociar a Katy con nada que sea desestabilización. Eh, Teniendo la oportunidad de irse de Venezuela por su doble nacionalidad, decidió quedarse en el país, sus hijos ya no viven en el país y sin embargo, bueno, así paga el diablo a quien bien le sirve, ella haciendo su lucha por la democracia, el régimen secuestrándola y poniéndola, privándola de su libertad,
Eh, Te aseguro que no le van a encontrar absolutamente nada a Katy fuera de lo legal. Una persona que siempre se ha comportado dentro de esos extremos y que evidentemente nadie puede tildar de terrorista, como hacen los terroristas con todo el mundo, porque donde sí hay un terrorismo de Estado muy feroz es en Venezuela. El comandante de ese terrorismo de Estado es Nicolás Maduro y por supuesto tiene su ayudante principal, Diosdado Cabello, que llegaron al poder precisamente a través del uso del terrorismo, los intentos de golpe de Estado, robar bancos, participar en organizaciones no democráticas. Sí, José, esta, digamos, secuestro, como ustedes lo llaman, esta detención completamente arbitraria, se da en el marco de esa gran redada que ordenó el régimen de Nicolás Maduro en contra de cualquier persona que hiciera parte o se, digamos, pareciera acercar a la oposición en esas elecciones regionales. ¿Ustedes supieron de pronto de amenazas previas o de amenazas horas antes de la detención, de que no se supiera mayor información y hasta el momento hoy que saben, en este caso, pues, de Catalina? ¿Qué información han logrado obtener? Porque sabemos que finalmente la incertidumbre acá también es una forma de tortura por parte del régimen. Claro, no, evidentemente quien llega a saber que está en una lista o que es próximo a ser secuestrado por el régimen, se refugia, se esconde, busca la manera de no estar expuesto. Evidentemente, Katy no sabía nada de esto, seguramente no le pasaba ni por la cabeza nuevamente, porque quien no la debe, no la teme. No he participado en ningún evento terrorista, no he hecho nada porque voy a estar siendo encarcelada o secuestrada en este caso. Entonces ahí tú lo que tienes es un comportamiento sistemático por parte del régimen de infligir terror. Al final esto lo que está es destinado a decirle a todos los líderes políticos de distintos niveles en el país, si tú haces algo que no nos gusta, vas a ir preso. Y eso explica los casi 900 presos políticos que hay en Venezuela, todos ellos acusados de terrorismo, lo cual evidentemente, yo no sé, yo quisiera encontrar a alguien en el resto del mundo que pueda creer que hay algún tipo de situación terrorista en Venezuela en contra del régimen de Maduro. Yo no la veo. Entonces, difícilmente uno puede entender que se siga con esta hazaña contra las personas que no sea con el objetivo de nuevamente infligir miedo, de paralizar a la población, de hacerle ver que ellos no tienen límites éticos, morales en reprimir a quien sea de la forma que sea. Así como Sí, está José Katy Vicente, Ramos, hay otras personas ancianas, ¿no? Hay personas hasta de 84 años detenidos. sí, José Vicente, tú ven, yo obviamente quiero un poco tu análisis sin despegarnos del tema de Katy Ramos, pero tú bien recuerdas que son 900 o más de 900 presos políticos, pero a veces es un tema como de oleadas, a veces hay como picos en Venezuela, ¿no? Y ella entra como en este último pico de estas últimas semanas, previo al 25 de mayo, etcétera. ¿A qué crees, según tu análisis, que tú bien conoces el país, más allá de lo que tú hablas del miedo, del terror, a qué se puede deber esta última oleada de detenciones? Bueno, la última oleada de detenciones, nuevamente asociada al miedo, es empleado público, si no votas, te puede pasar esto. El que se salga de una cierta raya, te puede pasar esto. Siempre es mostrar el garrote, siempre es decirle al resto de la población, somos absolutamente intolerantes de todo lo que se desvíe de las líneas que quiere imponer el régimen. Y eso es una explicación sencilla y rápida de lo que pasa en Venezuela. En Venezuela, evidentemente, no hay una democracia, hacer elecciones no es eh, la condición única de una democracia. Y como no hay una democracia, no hay Estado de Derecho y entonces tú puedes desaparecer a una persona, como es el caso de Katy Ramos, y que a estas alturas de la vida, casi una semana después, no se sepa
dónde está Catalina. Se sospecha que puede estar por aquí o por allá, pero nadie ha hablado con ella. No tienen acceso a abogados, no tienen acceso a absolutamente nada. Son simplemente apartados, llevados, abducidos, si tú quieres utilizar la palabra, de la sociedad y puestos en un estado de indefensión absoluta donde te encuentras tú solo contra todos los elementos torturadores del régimen. José Vicente, en este caso específico de Katy Ramos, ¿qué puede uno pensar o cómo le puede uno contar a una persona que está fuera del país, que nos está viendo, que nos está escuchando? ¿Qué puede uno pensar que Catalina Ramos le puede hacer al gobierno venezolano para que sea realmente una persona peligrosa en cuanto a las intenciones del gobierno? Una señora que, como bien dices, Bueno, estaba trabajando hace mucho tiempo y la verdad es que está, entre comillas, fuera de lo que puede ser una persona de alto peligro para el Estado. bueno, es que hay que diferenciar el Estado del régimen, ¿no? Mm. Al Estado no le significa absolutamente ningún peligro como Estado, pero al régimen que una persona eduque a los demás en la defensa de sus derechos, que una persona eduque a los demás en que debe intercambiar con otros y hacer fuerza para conseguir la masa crítica necesaria para cambiar el régimen, eso para el régimen ya es terrorismo. Claro, porque está en contra de la existencia de ellos como los que hacen lo que quieren, lo que les da la gana en el país. Ellos son una amenaza no para el país, ellos son una amenaza para Maduro, son una amenaza para Cabello, en la medida en que le enseñan a la gente que existe una forma distinta de ser ciudadano, que es la participación, que es que tú tienes derecho, es que no tienes que por qué conformarte con una bolsa de comida, que es que no tienes que conformarte con una pensión de $1.25 al mes, que tú puedes exigirle al régimen comportarse de una determinada manera. Entonces, ante eso, la violencia. Y si hay un régimen que ha utilizado la violencia con un desparpajo absoluto durante los últimos 100 años, te puedo decir tranquilamente que durante los últimos 100 años ha sido el régimen presidido por el señor Maduro. Sí, fueron múltiples las detenciones que se dieron en el marco de estas elecciones, sumadas a las que ya hemos visto en anteriores ocasiones de presos políticos que, por ser simplemente, como tú lo decías, de enseñar a ser una manera diferente de ser ciudadanía, pues son detenidos porque el régimen los ve como una amenaza. ¿Qué han sabido las otras personas? Es decir, cuando se conoce el caso de Catalina, también se suma a la lista muchísimas personas que fueron detenidas desde diferentes ámbitos. ¿Ustedes qué han logrado saber de estas detenciones que se dieron en el marco de esas elecciones regionales? Mira, esto ya tiene un estándar, ¿vale? El estándar es desaparecemos a las personas. Por eso fue que utilicé el término abducido, ¿no? Me lo robo del espacio público, lo saco de ahí, lo aíslo. Eso, por supuesto, le genera mucha angustia a los amigos, a los familiares, genera una repercusión mediática y, por supuesto, eso le transmite al resto de la población una sensación de que deben comportarse dentro de ciertos parámetros, so pena de ser ellos los siguientes que vienen en la lista. En ese sentido, tú tienes, bueno, estaba el caso de Rocía San Miguel, que no se supo de ella hasta 2 meses después de estar abducida. Y fíjate que pasa algo que quiero aprovechar para destacar. En el caso de Katy Ramos y en el caso de Rocío San Miguel, son personas con doble nacionalidad, tienen nacionalidad española. Y yo hasta ahora no he visto al gobierno de España decir esta boca es mía en el caso de estas dos personas. Es como que España reconociera que lo que se hace en Venezuela, en estas abducciones, que lo que se hace en Venezuela con secuestrar a la gente y ponerla sin juicio, apartada de la sociedad, es una cuestión que se debe entender como normal. Y ahí es cuando uno siente que la comunidad internacional se ha olvidado del pueblo venezolano, que las representaciones diplomáticas que hay en el país son solamente unos
adornos que cumplen con unas ciertas funciones protocolares, pero que no hay nadie el embajador de Colombia seguramente no le informará a Petro lo que pasa en Venezuela, y si se lo informa a Petro no le importa. El embajador de México, lo mismo con la presidenta mexicana, y a la presidenta mexicana no le importa. Y así vamos en una situación donde la sensación que le va quedando al pueblo venezolano es una sensación de abandono, de soledad, donde nadie le importa lo que les pueda pasar, y eso incrementa el sentido de indefensión que tú puedes tener, que te obliga entonces, junto con el terror aplicado por el régimen, a permanecer en esa espiral del silencio en la que, si hablo, puedo estar pagando con mi libertad e incluso con mi vida. José Vicente, después de, y más allá de esto, de Katy Ramos y de la cantidad de presos políticos que hay en este momento en el país, después de lo sucedido en las elecciones de hace 15 días, ¿cómo ves el país? Porque en principio uno entendería que las opciones de la oposición realmente fueron escasas, nulas, muy pocas, que los liderazgos de la oposición siguen divididos, que hay un grupo que está tratando de liderar, y valga la redundancia, desde fuera del país, otro intentando desde adentro, encabezado por las facciones de Enrique Capriles Radonsky y digamos el grupo que trata de manejarse todavía dentro del país. ¿Cómo ves desde tu perspectiva la situación del país, sabiendo que esto se va a extender seguramente por un tiempo más? Mira, una cosa que tú puedes decir a partir de los resultados del 25 de mayo, suponiendo que eso fue algo que se pueda tomar en cuenta o con cierta seriedad, es que no hay tal división de la oposición. Puede haber un liderazgo opositor disidente de las líneas de la mayoría. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque fíjate, el señor Requesens llegó de quinto en el estado Miranda, el señor Ceballos llegó de quinto en el Táchira. No sé cómo le fue a Capriles Radonsky, pero sí sé que en el centro donde él votó hubo 95% de abstención. Entonces, ¿qué están liderando ellos? Porque si tú me dices que son líderes y que verdaderamente hay una división de la oposición, ellos tenían que haber sacado muchísimos más votos que los que sacaron, y no lo sacaron, porque en realidad ellos no son oposición. Hay una oposición que es como una secretaría del Partido Socialista Unido de Venezuela, esos que popularmente la gente llama los alacranes, y después hay una oposición donde vamos a encontrar a Capriles, Requesens, Ceballos, que son gente que es forzada a la participación. Requesens estuvo preso y torturado, Ceballos estuvo preso y torturado, y así te buscas la lista de los que están ahí. La mayoría de ellos estuvieron presos y torturados. Entonces dicen, bueno, más vale que participe, so pena de que me vuelva a caer el régimen encima y volverme a poner preso o hacer conmigo lo que ellos les da la gana. Y después está el gran pueblo opositor que simplemente dijo, después del 28 de julio del año 2024, me quedó claro de que con este régimen no podemos jugar a lo electoral porque no respeta los resultados. Yo gané el 28 de julio del 24, no me reconocieron el resultado, ¿cómo es que? Y la gente cree que los venezolanos son estúpidos y que les hace falta que les digan que salgan a votar o no. Esa gente a la que le robaron su voto el 28 de julio ya tiene en su propia conciencia claro que ellos no tienen que participar en una situación donde su voto no cuenta, donde el esfuerzo que ellos puedan hacer para cambiar el régimen no va a ser tomado en cuenta. Entonces esto no es un asunto de líderes opositores, no, esto es un asunto de que no hay elecciones, y si no hay elecciones, ¿para qué voy a participar? Yo fui a participar el 28 de julio de 2024, me robaron el voto. Y me robaron el voto más importante que se da en Venezuela, que es el voto al presidente de la República. De ahí en adelante, ¿qué me puede importar? Y eso es lo que explica un poco lo que pasa en Venezuela. Yo siempre bueno,
como profesor de ciencia política siempre me tomo la atribución de explicarle a la gente que no hay tal división opositora. Una división opositora sería real si tú me dijeras que detrás de estos líderes opositores que fueron a participar en el proceso había un volumen importante de gente. Los números no dicen tal cosa, casi que fueron a participar solos, ya te dije, el señor Requesens llegó de quinto, donde Capriles votaba, hubo un 95% de abstención, donde el señor Ceballos en el Táchira también llegó de quinto. Entonces tú dices, bueno, ¿cuál es el liderazgo de esta gente? ¿Por qué fueron a participar? Yo lo dije desde antes del 25 de mayo, están siendo coaccionados a participar. Si no participas, te va a caer el peso del régimen encima. Y actores como Requesens y como Ceballos conocen de cerca ese monstruo porque ya fueron víctimas de las abducciones del régimen de Maduro. José Vicente, muchísimas gracias. Fue muy clara la entrevista, nos queda claro el tema y además, bueno, estar muy pendientes de la situación de Katy Ramos. Así que te agradecemos muchísimo la posibilidad de haber conversado contigo y además está decirte que quedamos pendientes de cualquier otra información que nos pueda suministrar. Muchas gracias por la invitación y por haber tenido la oportunidad de hablar en favor de Katy Ramos, que en realidad desde el punto de vista político, moral, no le debe a nadie. Un abrazo. José Vicente Carrasquero, entonces, analista político, matemático, profesor de ciencias políticas y compañero de Catalina Ramos en la Universidad Simón Bolívar, una de las personas que fue, como decía el propio José Vicente, secuestrada en las últimas horas por el gobierno de Venezuela, en principio antes de estas elecciones que se llevaron a cabo en los últimos días. Así que con esto entendemos un poco más la situación de lo que están viviendo en este momento los presos políticos. Y se replica entonces la situación que ha pasado con cada uno de los detenidos, que no solamente los que se dieron esas detenciones que se dieron en el marco de las elecciones regionales, sino las que se han dado y se han incrementado desde el pasado 28 de julio y tiene que ver con la falta de información. Por eso es que muchas organizaciones catalogan esto como una desaparición forzada, porque pueden pasar semanas enteras sin que sus familias o incluso sus abogados tengan alguna información de dónde están detenidas estas personas. Exactamente.